Lo dijo en la primera hora. 7:14 ya lo tenemos a Gary Espinosa, el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Señor Espinosa, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Y buenos días, Fabricio y Belkis, por esta oportunidad. Sí, bien, gracias, a la orden. Gracias, don Gary Espinosa. A ver, ayer hablamos con Leonidas Issa y a Belkis y a mí nos quedó la sensación de que hay una suerte de sabor agridulce de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas, luego de la firma del acta del pasado viernes. Yo le pregunto a usted si la FENOCIN tiene la misma sensación de que, si bien es cierto, se firmó el acta de cierre de las mesas de diálogo, todavía hay varios temas por resolver. Le escuchamos. Sí, gracias. Efectivamente, estos de los diálogos es, digamos, una oportunidad en que la gente que tenemos contradicciones podemos sentarnos a dialogar, a conversar sobre temas, digamos, específicos. Pues esto no debe ya sorprenderle a nadie, a ningún, digamos, dogmático ortodoxo o a ningún fanático. Por ejemplo, si Donald Trump se reunió con Kim Un-jung, con el presidente de Corea del Norte, Obama se reunió con Raúl Castro, ¿por qué nosotros también no nos podemos reunir con el gobierno nacional para conversar sobre los temas, los problemas que tenemos en el Ecuador? Sin embargo, pues sabemos que se ha llegado a más de 200 acuerdos, coincidencias que hemos firmado en el papel, pero nuestra preocupación es que esto se cumpla, digamos, se efectivice y se concrete, digamos, en los diferentes ministerios para dar respuesta a estos planteamientos, estos problemas que están en el documento, con el fin de que el gobierno nacional pueda cumplir a cabalidad. Es decir, hoy tenemos acuerdos en teoría, pero en la práctica esperemos que se cumplan en favor de todos los ecuatorianos, porque aclaramos que estos acuerdos no son solamente para el mundo indígena, campesino, montubio, afroecuatoriano, sino es para todos los ecuatorianos. Gary, buenos días. Precisamente, a fecha de hoy y con estos 18 acuerdos logrados, ¿la FENOCIN salió satisfecha del proceso de diálogo? Indudablemente que hay algunos avances, acuerdos mínimos, que unos son tangibles, digamos, que tiene que poner presupuesto el gobierno nacional. Por ejemplo, hay desde la condonación de la deuda hasta los créditos de $20,000 a 10 años plazo a 5% de interés. Esto, por ejemplo, debe de concretarse. Lo que tiene que ver con caminos vecinales para los caminos de las comunidades, que tiene que concretar con presupuesto también el gobierno nacional. Lo que tiene que ver con la educación superior, que se elimina, digamos, el examen de ingreso y que, bueno, se va a buscar otra modalidad para, digamos, valorar y evaluar al estudiante que va a ingresar. Y lo otro, lo más importante, es que hemos planteado, está en el acuerdo de que los cupos en la universidad pública debe ser el 21%, tal como somos la cantidad de población de los pueblos indígenas, campesinos, montubios y negros, que somos el 21%. Sin embargo, el día de hoy tenemos solamente el 3% de acceso a la universidad. Por tanto, esos son acuerdos importantes, como también lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, que se le subió su presupuesto a 4,5 millones. Eso es también un avance, y lo importante también que se recuperó o se restituye la autonomía de la educación intercultural bilingüe, con el fin de que podamos allí converger los pueblos indígenas, campesinos, montubios, para llevar adelante nuestros propios sistemas y visiones educativas en esta institucionalidad. Ahora, sobre el tema de la educación, hay algunos sectores que critican el hecho de que, desde la visión de esos sectores, el Ministerio de Educación les ha entregado a ustedes, a las organizaciones indígenas y campesinas, el control de la educación intercultural. ¿Es eso cierto, don Gary? Indudablemente, ya hay un decreto que le da la autonomía, digamos, a la Secretaría, con el fin de que puedan llevar adelante incluso el control y el pago de la nómina, el control de todos los maestros que corresponden, digamos, a este sistema educativo. Esperamos que esta oportunidad sirva para demostrar, digamos, la efectividad desde el punto de vista administrativo, académico, y que pueda mejorar, digamos, la calidad y calidez de la educación en este sistema educativo.
Gary, usted hacía referencia a que, bueno, una vez que se han logrado estos acuerdos, de aquí en más lo importante será hacer el seguimiento debido y para eso está previsto este día miércoles la instalación de esta mesa de seguimiento con representantes de los sectores que se sentaron a dialogar justamente. ¿Cómo se deberá trabajar en este sentido para lograr la efectiva aplicación de estos acuerdos? ¿Hay plazos para determinados consensos a los que se llegó? ¿Cómo está delimitado esto? Bueno, los plazos están establecidos, en algunos casos hay, digamos, fechas para el cumplimiento, pero en algunos otros sabemos que van a demorar un poco por el caso de las reformas legales, que depende de una comisión que debe preparar las reformas, y también hay la situación de discusión de nuevas leyes, como por ejemplo la ley de recursos hídricos y la ley de consulta prelegislativa, que debe de construirse en función del consenso de todos, no solo del mundo indígena, campesino o montubio, sino de todos los ecuatorianos, incluso el gobierno nacional, la asamblea, con el fin de tener, digamos, una ley de consulta previa y lo que tiene que ver con recursos hídricos, dada que esta última, la de recursos hídricos, fue declarada inconstitucional por la Asamblea Nacional. En todo caso, eso es un proceso que va a demorar a lo mejor unos 6 meses, con el fin de que se prepare el proyecto, se envíe a la Asamblea de carácter de urgente y luego puedan aprobar, digamos, tal como se plantea, digamos, esta ley. Para ello tenemos que monitorear, cabildear, conversar con todos los sectores involucrados, con el fin de que saquemos y construyamos una nueva ley en favor de los ecuatorianos. Antes de profundizar en eso que le quiero preguntar, solamente voy a retomar el tema de la educación y le agradezco al abogado Vladimir Andosilla, que está en sintonía y me envía este insumo. Me dice, la autonomía del sistema intercultural e incluso el currículo propio para los pueblos indígenas estaba ya en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Lo que ha hecho el gobierno es comprometerse a aplicar la ley. ¿Es así, Gary? Indudablemente, con el decreto lo que hacen es comprometerse a aplicar la ley y que tenga realmente la aplicación de estos artículos que hacen relación en cuanto a tener la autonomía de los pueblos campesinos, indígenas y negros, montubios, de la educación. En el caso de educación intercultural para el pueblo indígena y en el caso para el pueblo afroecuatoriano, etnoeducación, y el caso del pueblo montubio, ellos están llevando adelante un proceso de educación endógena que aspiramos que vaya cuajando ese proceso y puedan aplicarlo en los próximos meses. Correcto. Y retomo lo que estaba diciendo sobre el tema de la ley de consulta previa libre e informada. Le pregunto, se entiende, porque eso estaba en el acta de la mesa 5, se entiende que debe conformarse una comisión técnica entre los delegados del gobierno y también delegados de las organizaciones, incluso ahí en esa acta se señala que debería ser invitado el relator de los pueblos indígenas de Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos para comenzar el proceso de construcción de un texto sobre esta ley. ¿Este paso no se ha dado, Gary? Todavía no se ha dado. En lo que tiene que ver con las leyes, el único paso que se ha dado en lo que tiene que ver con la ley amazónica, que tiene que hacerse la reforma también. En ese sentido ya se han hecho las propuestas de reforma en los artículos pertinentes y ya están listos. En el caso de la ley de consulta previa, es una ley que tiene que discutirse entre todos, no solo esto de los pueblos indígenas, es de todos los ecuatorianos. Por tanto, debemos, digamos, opinar y participar todos los ecuatorianos para hacer una ley de consulta previa en el cual tengamos un consenso todos los ecuatorianos, y si hay que consultar al relator o a cualquier autoridad internacional, podría ser la posibilidad también que se le invite para que den sus aportes, pero esto no es, digamos, determinante ni vinculante de ninguna manera. Pero sobre este tema, ¿el gobierno les ha presentado tal vez algún borrador de posible proyecto de ley o todavía anteproyecto? Exacto, o algún anteproyecto les ha presentado o todavía tampoco? No, de ninguna manera. O sea, para eso el día de mañana vamos a coordinar y establecer, digamos, los tiempos, los cronogramas de cada uno de los temas para ir trabajando las comisiones respectivas en todo esto, en la reforma, en la construcción de nuevas leyes y también en el seguimiento de los planes y programas en los cuales están escritos en los
218 acuerdos, de manera que esperamos que haya la sensibilidad de los ministros para que cumplan esto. Por ejemplo, ya tuvimos un primer acercamiento con el Ministerio de Agricultura en esto de la agricultura familiar campesina. Sin embargo, vemos, digamos, que hay mucha resistencia en cuanto a poder cumplir. Cuando se trata de presupuesto, lo único que saben decir es no hay plata, no hay plata, no hay plata. Por tanto, eso va a ser nuestra principal exigencia, porque el gobierno, el presidente Lasso dijo que iba a duplicar los esfuerzos de inversión en el campo y por tanto ahora le tomamos la palabra para que cumpla con este ofrecimiento. Gary, el día de ayer conversamos también sobre este tema con Leonidas Liza, presidente de la CONAIE, en este mismo espacio, y además de estos 218 acuerdos alcanzados, él hacía referencia a aquellos temas sensibles, delicados también, sobre lo cual no hubo consensos. Respecto de eso dijo, hay que seguir trabajando. ¿Cuál es la postura de la FENOCIN sobre esos temas respecto de los cuales no se logró acordar? Mire, ahí hay problemas. En el Ecuador hay tantos problemas y profundos que deben de irse tratando, como por ejemplo lo de caminos vecinales quedó ahí casi en enunciado, de manera que no hay una situación tácita de respuesta de parte del gobierno nacional. En lo que tiene que ver con mejorar los sistemas crediticios, debemos seguir trabajando los sistemas crediticios públicos y privados, en la cual el alivio financiero y el mejoramiento o democratización de los créditos privados, que hay veces en algunos bancos es usura, que cobra hasta 35% de interés. Eso no puede ser en este país. Y la Asamblea, de espalda a los ecuatorianos, no genera una ley que permita que a los bancos se les diga basta de abuso. Por ejemplo, usted va a cobrar, va a sacar sus $10 en el banco, le cobran 35 centavos por hacer la operación. Sin embargo, le cobran otros 35 centavos adicional por el recibo, por la factura. Eso no puede ser, eso es una estafa, porque cuando uno va a comprar o va a pedir algún servicio, la factura debe darle obligatoriamente y no cobrar esto de manera doble. Imagínense cuántos millones de transacciones son que se hacen de esta naturaleza, y sin embargo se le cobra los 35 centavos por emitir la factura. Eso no puede ser. Para mí es una estafa, y que el gobierno nacional o la Asamblea Nacional debe generar una ley para prohibir de una vez por todas esta situación de abuso de la banca privada. Pero en este caso se entendería, sobre el caso de la banca privada, que ahí no hay nada más que hacer. Es decir, nosotros la semana anterior entrevistamos al presidente de la Asociación de Bancos Privados, a Sobanca, al economista Marco Rodríguez, y él señalaba obviamente y explicaba la naturaleza de la actividad bancaria, y en el caso de los bancos no es posible dar paso a condonaciones, sí a reestructuraciones, pero no a condonaciones ni de intereses, tampoco de capital. Gary. Todo es posible, Fabricio y ecuatorianos. Mire usted, la Asamblea Nacional está para eso, para regular los abusos. Por tanto, debe hacer, digamos, ahí hay una ley propuesta por Salvador Quispe y otra propuesta por Joel Abad, que se unifiquen esas propuestas con el fin de buscar un alivio. Se nos quedó congelado, Gary. Sí. No sé si retomamos. Sí, Este diálogo está en movimiento, no está en un vehículo en movimiento. Creo que estaba parqueado. Estamos hablando con Gary Espinosa, presidente de FENOCIN, en esta mañana, justamente conversando sobre la visión de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, en torno justamente a estos acuerdos alcanzados con el gobierno y los temas que están pendientes. Por ejemplo, él ha señalado su poca conformidad con el cierre de la mesa de banca pública y banca privada, ha insistido. Creo que eso inclusive, Belkis, tú recordarás que el 30 de junio, cuando se logró la firma del Acta de la Paz, el señor Espinosa en su intervención insistía justamente en que dentro de los acuerdos debe constar una flexibilidad todavía mayor de las condiciones de los créditos con la banca no solamente pública sino privada. Claro, y una postura que preocupaba a muchos, porque ya cuando parecía que se iba a firmar el documento, ya finalmente podía echarse para atrás todo este proceso, ¿no? Creo que tuvo en vilo a muchos esta postura de Gary Espinosa. Ahora, evidentemente lo que corresponde ahora es el seguimiento, y por eso la importancia de lo que va a pasar el día de mañana. Ajá. Que ojalá que, obviamente esto
A ver, confiemos en que va a ser así. Y es verdad lo que decía, me parece que fue el padre Fernando Ponce León, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su intervención del pasado viernes. Es verdad lo que él decía cuando refería que había agoreros del desastre, porque sí los hay en este país. Había agoreros del desastre que querían que el diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas fracase, ya que ni siquiera se sienten a conversar, que no haya margen de negociación. O sea, la única manera de buscar una solución a los problemas es conversando y negociando. O sea, no sé cómo quieren solucionar los problemas. Aquí no se pueden solucionar con imposiciones en uno o en otro sentido, ni del gobierno, ni de las organizaciones indígenas. De acuerdo, pero ya tuviste todo este proceso de diálogo, las mesas temáticas que se instalaron, proceso que ya se cerró. Ahora el tema está en la cancha, evidentemente, del gobierno, ¿no? Está en la cancha del gobierno. Está en la cancha del gobierno. ¿Cuál es el tema ahí? Y quizá por qué la duda o la incredulidad de muchos, porque lastimosamente la palabra presidencial en este caso está de alguna manera también venida menos. Entonces, ¿qué es lo que resta? Esperar a que en efecto se instale esta mesa de seguimiento, que las partes hagan la vigilancia correspondiente y que el gobierno haga lo suyo, una vez que se han logrado estos 218 acuerdos. Sí, y por ejemplo, lo que tú dices tiene inclusive un antecedente. Hay que recordar lo que pasó entre octubre y noviembre del año anterior, cuando se dieron los primeros diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Luego de la última reunión en noviembre, se suponía que se abrió un espacio de 15 días para preparar una respuesta del gobierno a las organizaciones sociales. Finalmente, nunca el gobierno respondió. Y lo conocimos tiempo después, meses después, en este mismo espacio, ¿no? Con Juan Manuel Fuertes. Claro, entonces, el gobierno, por ejemplo, y lo que tú dices es cierto, el gobierno tiene la sartén por el mango, ¿ya? O sea, cerradas las mesas y mañana con la instalación de esta comisión de seguimiento, que creo que tiene un valor superlativo, esa comisión que además va a tener una mediación, un externo mediando, creo yo que va a servir para dar seguimiento y que esto no quede en letra muerta sobre aquellos temas respecto de los cuales dentro de los acuerdos se hablaba de la conformación de comisiones, de la preparación de anteproyectos, de incorporar también a la asamblea en el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. No recuperamos a Gary Espinosa. Lo perdimos. Bueno, ahí escuchamos obviamente varias de las intervenciones. Tuvimos algún problema de conectividad con nuestro invitado, con Gary Espinosa, el presidente de la FENOCIN. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.